Así que os invito a abrir la palabra en Génesis, capítulo 41. Génesis 41, y voy a estar leyendo algunas porciones del capítulo, porque es un capítulo muy largo, tiene 57 versículos, y voy a estar leyendo algunas porciones. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes los sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Y entonces el Faraón le va a contar los sueños que tuvo a José, y José va a interpretar los sueños al Faraón y le va a decir que lo que esos sueños significan es que vendrán 7 años de gran abundancia sobre toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de una hambruna profunda, que van a venir de parte de la mano del Señor. Y en el versículo 32 se nos dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanaft Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra
de Egipto. El restante de versículos nos van a enseñar que José, en efecto, en los 7 años de abundancia, él estuvo guardando todo el trigo que podía y haciendo reservas para los 7 años siguientes. En aquel tiempo él tuvo un hijo llamado Manasés, que significa Dios me hizo olvidar mi trabajo. Otro hijo llamado Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y cuando llegó el tiempo de la escasez, se nos dice en el versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Versículo 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Vamos a orar, ponemos este tiempo delante del Señor. Señor, queremos alabarte y agradecerte, Padre, por una vez más poder acercarnos a tu palabra. Dios mío, yo quiero pedirte que tú nos des una disposición correcta delante de tu palabra, Señor. Ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a contemplarte a ti en la medida en la que meditamos en tu palabra, a verte a ti. Jesús, hoy a considerar la exaltación de José, queremos considerar esa exaltación mucho mayor de la que tú fuiste hecho, como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra, para alimentar a las naciones. Señor, yo quiero pedirte, Dios mío, como hemos cantado hoy en la alabanza y hemos orado delante de ti, queremos pedirte, abre nuestros ojos, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor, y danos la gracia, Padre, de acercarnos de manera correcta a tu palabra y que ella pueda penetrar con poder y dar el fruto, Señor, para el que tú la envías, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero comenzar el sermón de esta mañana con las palabras de Basilio de Cesarea, en el siglo IV, en una carta que él le escribió a un hermano en la fe llamado Máximo. Y en esta carta, Basilio de Cesarea, obispo de Cesarea, padre de la iglesia ortodoxa griega, él dice lo siguiente. Dice, la humildad es todo lo que te hace discípulo de nuestro Señor. Los temas humanos son tan débiles como una sombra, son más engañosos que un sueño. La juventud se disipa más rápido que flores de primavera. La belleza se va con la edad o la enfermedad. La riqueza es incierta. La gloria es voluble. La búsqueda del arte y de las ciencias no pasa de esta vida. Y el encanto de la elocuencia no va más allá de nuestros oídos. Pero la práctica de la virtud es una posesión preciosa para su dueño. Haz de ella tu estudio. Así serás digno de las buenas cosas prometidas por el Señor. Amén. Una maestra de la Biblia de hoy en día llamada Nancy Lee de Moss, ella dice que la juventud puede cubrir en cierta medida nuestras debilidades del carácter. La belleza, los talentos, el vigor, la frescura de los años de un joven pueden esconder muchos de los vicios del alma. Pero cuando la edad avanza y se disipan tales encantos, permanece lo que hemos cultivado en el carácter. Cuando el recipiente se gasta, cuando el recipiente ya está roto, lo que permanece es el contenido. José, él aprendió esta lección. Él vivió el proceso del discipulado y llegado el momento, era un hombre maduro y humilde. Un hombre con el carácter de Cristo. Querida iglesia, yo espero en el nombre del Señor que esa sea nuestra realidad. Y que pasados 10, 20, 30 años, si Dios nos da vida, podamos mirar atrás y decir, bueno, tal vez no somos la gente más talentosa del planeta Tierra, pero en nosotros se ha formado el carácter del Señor Jesús. Yo espero que esa sea tu oración. Eso es lo que hemos visto en la vida de José en los sermones anteriores. Hemos caminado con José por la senda del quebranto. Fueron 14 años en los que Dios trabajó a martillo y fuego en el carácter de este joven. Dios quebrantó a su hijo. De verdad, la mano poderosa de Dios pesó en la vida de José desde que fue vendido como esclavo a Egipto, todo el tiempo en la casa de Potifar, después en la prisión. Pero lo precioso de ser quebrantados por Dios es que después del quebranto viene la gloria. Porque el mismo Dios que nos quebranta es el Dios que nos exalta.
Por eso es muy diferente ser quebrantados por el pecado que ser quebrantados por Dios. Porque el quebranto que viene de la mano de Dios siempre es un quebranto para gloria. Por eso en el boletín de hoy yo puse 1 Pedro 5:6, donde dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Poderosa, hermanos. No bajo la caricia de Dios. No, bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que el mismo Dios que nos quebranta es el Dios que nos sana, que nos restaura, que nos levanta. El profeta Oseas sabía de eso. El profeta Oseas sabía que estar bajo la poderosa mano de Dios significaba que llegaría el día donde ese mismo Dios iba a exaltar a su pueblo. Por eso Oseas en el capítulo 6, versículo 1, le dice al pueblo de Israel en medio de su quebranto, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¡Wow! Gloria al Señor por eso. O sea, dice, venid, volvamos al Señor, porque si Él quebrantó, Él nos va a sanar. Si Él nos hirió, Él va a sanar. Si quebrantó, nos va a curar. Y querida iglesia, yo doy gloria al Señor porque hoy vamos a meditar juntos en la exaltación de José. Amén. Es cuando José, después de haber pasado todo este tiempo de quebranto, Dios mismo va a levantar a su hijo. De hijo favorito a esclavo, de esclavo a prisionero, de prisionero a príncipe de Egipto. Esa es la historia extraordinaria de este gran varón de Dios. Así que vamos a hablar sobre la exaltación de José. Y lo que yo quiero hacer es dar 3 puntos sobre la exaltación de José. El primero de ellos vamos a ver que esta exaltación vino en el tiempo de Dios. Y que Dios tiene sus tiempos para levantar a sus hijos después de quebrantarlos. En primer lugar, esta exaltación viene en el tiempo de Dios. En segundo lugar, es una exaltación que proviene de Dios. El mismo Dios que nos quebranta es aquel que se encarga de levantarnos muy a pesar de nuestra condición. Y en tercer lugar, vamos a ver que esta exaltación que viene de Dios demuestra ciertas cualidades. Hay frutos del quebranto que nos demuestran que no es José el que se está promocionando, que es Dios el que le está dando gloria. Hay frutos de la gloria que viene de Dios en la vida de un hombre. Así que en primer lugar, hermanos, la exaltación de José, la exaltación de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, llegan en el tiempo de Dios. Y esto es bien importante, querida iglesia, porque una de las mayores dificultades para el creyente es entender que Dios moldea nuestros tiempos, que es Él el que tiene nuestros tiempos en sus manos. Cada uno de sus hijos. Dios tiene un reloj un reloj suizo hecho a su medida, hermanos, y Él lo controla. En el versículo 1 se nos dice, aconteció que pasados 2 años. ¿Lo veis ahí? Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años. Ahora yo no sé si os acordáis de qué habían pasado 2 años, pero habían pasado 2 años de cierta ocasión cuando José le rogó al copero del rey que cuando él saliese de aquel lugar, por favor, intercediese por él, para que él pudiese ser libre, porque él había sido echado en aquella cárcel de manera injusta. 2 años atrás, José había intentado por sus propias fuerzas hacer avanzar los planes de Dios. Él había dicho, yo no aguanto más, es suficiente trato, ya es hora de avanzar al próximo paso. Señor, yo no quiero más estar en esta cárcel. Yo creo que es una de las pocas veces que vemos la humanidad de José. José era humano, ¿no? Él estaba agobiadísimo de estar en aquel lugar y le rogó al copero del rey, por favor, quítame ya de la mano poderosa de Dios. Pero Dios, ni bien salió el copero de aquel lugar, le quitó ese pensamiento de la cabeza. Y Dios mismo se encarga de que ese hombre, bueno, la Biblia no lo dice, pero podéis estar seguros de eso, Dios mismo hizo que él olvidase, porque todavía quedaban 2 años por delante. Quedaban 2 años por delante. Hermanos, podemos quejarnos, podemos querer hacer avanzar los propósitos de Dios, pero Dios es puntual y Él es responsable según lo establecido en su propio reloj. Dios sigue sus propios tiempos, amén. Eso lo vemos en la vida de todos los santos, en la iglesia, en la historia de la Escritura. Abraham y Sara tuvieron que esperar 20 años hasta el nacimiento
del hijo de la promesa. Jacob tuvo que esperar 14 años en casa de Labán. El pueblo de Israel tuvo que esperar 430 años antes de salir de Egipto y después 40 años dando vueltas en el desierto. 70 años tuvo que esperar Judá, ¿no? La tribu de Judá para poder regresar del exilio. Y la propia humanidad tuvo que esperar miles de años hasta que finalmente vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para darnos la redención. Jesús mismo esperó 30 años, no tenemos casi ninguna noticia de Jesús los primeros 30 años de su vida, no sabemos muy poco de él en ese tiempo, pero tuvo que esperar 30 años para poder empezar la obra del ministerio, y el tiempo entero Jesús decía, todavía no es mi tiempo, no ha llegado el tiempo, y luego decía, el tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque Dios tiene nuestros tiempos en sus manos. Él tiene los tiempos de la historia en sus manos y podemos quejarnos, podemos querer hacer avanzar los planes de Dios, pero Dios continúa adelante a paso firme con su propio reloj. Ahora una pregunta que podríamos hacernos en este punto es ¿qué espera Dios? ¿Por qué 2 años más? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que hace que Dios espere, haga que José tenga que estar 2 años más en la cárcel? O haga que nosotros tengamos que estar en circunstancias tremendamente adversas por tanto tiempo. Bueno, voy a dar 2 respuestas a esa pregunta. ¿Qué espera Dios? En primer lugar, Dios y solo Dios sabe cuándo estamos preparados. Dios espera que estemos en el punto adecuado para lo que Él quiere hacer. Eso es lo primero que Dios espera. Querida iglesia, nosotros por regla general solemos vernos bastante preparados para salir del trato, ¿no? En realidad nos vemos preparados ya para salir del trato, ¿no? El trato duele y decimos, Señor, ahora mismo, que se termine ya, estoy preparado. Vemos los primeros brotes de fruto y queremos arrancarlo y hacer el zumo, ¿no? Ya está, queremos avanzar rápido. José quiso hacer avanzar los propósitos divinos, pero Dios tiene sus tiempos. Él sabe cuándo sus hijos están preparados. Aquellos que son padres saben de qué estoy hablando. Los hijos siempre llegan a un punto donde dicen, papá, ya lo sé hacer solo, ¿no? Y tú sabes que no lo sabe hacer solo, pero bueno, le dejas que intente, se golpea y luego tú lo ayudas. Ya lo sé, papá. Y Dios dice, yo sé cuándo estás preparado para salir de esta circunstancia. Dios sabía que José, por alguna razón, tenía que estar 2 años más en aquel lugar. Pero en segundo lugar, Dios espera porque los tiempos en la vida de José dependían de los propósitos más amplios de Dios. No se trataba solo de José, se trataba de la obra de Dios en una amplitud muchísimo mayor. Faltaban 2 años para que el faraón tuviese aquel sueño importante que iba a traer cambios radicales en la historia de la civilización egipcia y también en el pueblo de Dios. Y José era el hombre escogido para mantener con vida a Egipto, a las naciones de la tierra y a la iglesia de su tiempo, a la familia de la promesa. Así que no se trataba solo de José, los tiempos de José dependían de la obra mayor que Dios pretendía hacer. Ahora, querida iglesia, lo mismo pasa con nosotros, tal vez no a la misma escala de José, pero Dios tiene planes que conciernen, que van más lejos de nuestra vida individual, y los tiempos de Dios en nuestras vidas dependen de esa obra muchísimo más amplia que Dios está haciendo. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha hecho todo hermoso a su tiempo. Amén. Así que tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Y yo quiero decirte algo, especialmente a los jóvenes que están en este lugar, no os agobiéis por saltar etapas en vuestras vidas. No os agobiéis por ir a la acción. Es sabio aprovechar el tiempo de prepararse. Es sabio aprovechar el tiempo de afilar el hacha. Como dice Eclesiastés, si afilas el hacha, hace falta menos fuerza. Después, cuando tengas que actuar, lo harás mejor. No desaproveches el tiempo que Dios te da para formar tu carácter en el discipulado, para aprender su palabra. No lo desaproveches. Ahora dirás, pastor, yo creo que a mí ya se me pasó ese tiempo, creo que lo he desaprovechado. Hermano, Dios tiene tiempos de preparación en nuestras vidas en diferentes etapas. Cuando llegue el tiempo en el que Dios te quiere preparar, no te saltes la etapa. Quédate ahí, permanece en ese lugar hasta que Dios complete su obra en tu vida. Así que, hermanos,
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Aconteció que pasados 2 años. Yo no sé lo que estás viviendo, si todavía estás metido en esa situación, pero yo quiero animarte en el nombre del Señor a confiar en que Dios tiene tiempos en tu vida. Amén. Ese es el primer punto. Dios nos exalta cuando es el tiempo de Dios. Tenemos que esperar y descansar en su buen propósito y en su reloj. En segundo lugar, iglesia, lo que vemos es que es Dios mismo el que exalta a José. Dios mismo es el que exalta a José. Llegó el día en el que el faraón tuvo esos 2 sueños proféticos y se nos dice que se turbó el espíritu de faraón. El faraón quedó preocupado, llamó a los sabios, llamó a los magos de su reino. Nadie podía darle respuestas acerca de sus sueños. Y entonces el copero del rey recuerda a José. Ahora recuerdo mis pecados, mis fallas, me olvidé de ese hombre. Claro, ahora el Señor vuelve a traerle memoria, ¿no? Boing, se lo pone de nuevo, José, ¿no? Y le recomienda a José al faraón, y el faraón manda llamar a José. Versículo 14 se nos dice, entonces faraón envió y llamó a José. 2 años atrás José había intentado hacer un chanchullo para salir de aquel lugar, para intentar solventar su problema y por lo menos tener algo de aire. Pero cuando llega el tiempo de Dios, hermanos, no tenemos que promocionarnos, no tenemos que golpear puertas, no tenemos que ir por ahí intentando ganarnos una posición. No tenemos que demostrar quiénes somos para que otros puedan venir y decirnos, ven al primer sitio. No, llegado el momento de Dios, cuando el quebranto es quebranto eficaz, cuando el fruto está ahí, no serás tú el que tenga que ir adelante, te van a hacer llamar. Será Dios el que te exalte. Él es el que nos llama. Jesús lo dice, siéntate en la silla de atrás, no en la de adelante. Y cuando llegue el momento, deja que el invitado, que el anfitrión te llame y te haga sentar en una silla de honor. Hermanos, yo no sé cómo os imagináis los 2 años que siguieron al pedido, al ruego de José para que el copero del rey intercediese por él y él pudiese salir de aquel lugar. Pero yo me imagino que las primeras semanas tal vez José estaba pensando, va a llegar el día, este hombre va a hablar por mí y en cualquier momento las puertas se abren y yo salgo de aquel lugar. Pero pasaba una semana, pasaban 2 semanas, pasaban 3 semanas, pasó un mes, pasaron 6 meses y llega el punto, me imagino, que este joven ya estaba completamente resignado a su situación sin saber si algún día la prisión se iba a abrir. Pero no tenemos ningún indicio de que a pesar de su resignación, José no siguiese sencillamente sirviendo y amando. José, resignado, sin mayor esperanza en la vida, hizo lo que todo cristiano tiene que hacer. Él siguió sencillamente sirviendo en aquel lugar, amando a aquella gente, hasta que llegó el día en el que el faraón le manda llamar y le quita de aquel lugar. Suele pasar, peleamos con Dios porque no queremos estar donde Dios nos ha puesto. Peleamos con Él, quítame de aquí, quítame de esta circunstancia. Y Dios permite hasta que una santa resignación hace que estemos en ese lugar, ya sin pensar en salir de ahí, sencillamente amando y sirviendo, hasta que la voz del Altísimo viene de lo alto y dice, ahora sí sal de aquel lugar. Yo imagino que José puede haber salido inclusive dándole un fuerte abrazo a los compañeros de prisión y llorando y diciendo, voy a echar de menos. Ha sido un buen tiempo aquí con vosotros, serviros, ha sido una alegría, pero tengo que irme de este lugar, me están llamando. José dejó de buscar su vida. Sus sueños eran aguas pasadas. José la perdió. Y cuando él la perdió, Dios mismo se encargó de darle una vida mayor. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando perdemos nuestras vidas, entonces Él nos la devuelve con creces. Él nos da mucho más. Queridos, en el fondo de nuestros corazones, todos nosotros tenemos deseos de gloria. Así es. Tenemos deseos de valor, de propósito, de un nombre, de dejar algún legado, aunque sea pequeño, en la historia de los hombres.
Dios nos creó con deseos de gloria, de su gloria. El apóstol Pablo llama a los cristianos en Romanos 2:7, aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad. Ese es el creyente, alguien que busca gloria, honra e inmortalidad. El problema es que alejados de Dios, nuestros corazones están vacíos de gloria y corren detrás de lo que la Biblia llama una vanagloria, una gloria vacía. El hombre corre a causa de su falta de gloria, lejos de Dios, por lo que la Biblia llama una gloria vacía o una gloria que no es gloria. Y el hombre busca eso a través del dinero, a través del sexo, de los estudios, del trabajo, de la familia o aún del ministerio. Existe un vacío de gloria en nuestros corazones y una inflamación causada por la vanagloria. La vanagloria nos hincha, nos infla, nos hace pensar que somos lo que no somos y nos hace seres egolátricos y enfermos. Lo digo con reverencia, con respeto, hermanos, me incluyo en esa realidad, es una realidad humana. Pero entonces Jesús nos llama a transitar por un camino terapéutico que se llama el discipulado, en el cual Él quiere quitarnos esa inflamación y vestirnos de una gloria que es gloria. Entonces el Señor nos llama en Lucas capítulo 9 a ese camino de sanidad, ese camino de terapia del alma. Y Jesús mira a sus discípulos y les dice, y a la multitud, y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. En primer lugar, te tienes que negar a ti mismo. Tome su cruz a cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Ahora, por regla general, cuando nosotros pensamos en el Señor llamándonos a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz, pensamos solamente en términos de pecados. Tenemos que abandonar determinados hábitos pecaminosos en nuestras vidas para seguir al Maestro. Y es verdad, tenemos que hacerlo. Pero es mucho más profundo lo que Jesús está diciendo aquí. Él no está diciendo sencillamente abandonar determinados hábitos pecaminosos para seguirme. Jesús está diciendo, tienes que negarte a vivir una vida autocentrada. Una vida que se busca a sí misma, que busca su propia gloria. Tienes que salir del centro. Eso es lo que el Señor está diciendo. Tienes que quitarte del centro del escenario. Tienes que dejar de vivir para ti, mirando tu ombligo. Tienes que perder tu vida. Y sígueme a mí. Eso es lo que el Señor dice. Y tómame de la mano y sígueme a mí. ¿Y cuál es la promesa, querida iglesia? La promesa es que si lo hacemos, hallaremos nuestras vidas. Él nos vestirá de gloria, Él nos vestirá de su gloria, de una gloria que no es vanagloria, de una gloria que es gloria de verdad. Esa es la promesa del Señor. Aquí lo tenéis, el que quiera salvar su vida la va a perder. Hermanos, lo vemos hoy. Lo vemos, la gente más miserable del planeta Tierra, por regla general, suele ser la que más tiene. Y la que más alto llega. Es la que también de ahí se tira para suicidarse. Hermanos, esa es la realidad de la vanagloria. Pero Jesús enseña que hay una vida abundante. Hay una gloria que es gloria con G mayúscula. Hay una honra, hay un valor, hay un propósito que viene, que está disponible para aquellos que perdiendo sus vidas, negándose a sí mismos, tomando su cruz a cada día, saliendo del centro y siguiéndole a Él, van a hallar su vida, hermanos. Es espectacular ver la gloria de José. A mí me ministran mucho los versículos 41 al 43. Hermanos, esto es un absoluto espectáculo. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y le hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquel joven que era favorito de la casa de su padre, que pasó a ser un esclavo en casa de Faraón, en casa de Potifar, después un prisionero de un día al otro, llega a ser el príncipe de Egipto.
El Señor hace lo mismo con aquellos que siguen sus caminos. Y Él nos viste de una gloria que es mucho mayor que la gloria de José. Él nos viste con las túnicas nuevas de su justicia. A José le vistieron de lino finísimo. Cristo nos viste de un lino finísimo que es su propia justicia. José fue adornado con las riquezas del faraón, pero nosotros somos adornados con la riqueza del Espíritu Santo y de sus frutos en nuestras vidas. José fue puesto en la presencia del rey más poderoso de la faz de la tierra, pero Jesucristo nos hace estar en la presencia del Rey, nuestro Dios todopoderoso. Así que el Señor, Él viene a vestirnos de una gloria mucho mayor. Viene a vestir a aquellos que toman su cruz a cada día y le siguen. Por eso tú tienes que elegir, hermanos, aquí no hay camino intermedio. Tú vas a vivir o para ti o para Jesús, no hay medio término. Aquí en este lugar, hoy, a esta hora, hay gente viviendo de las dos maneras. Para algunos les espera un peso de gloria tremendo. Y para otros la más miserable miseria, valga la redundancia. Tú tienes que elegir. El Señor te llama y te dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cada día y sígame. Porque si tú ganas tu vida, la vas a perder. Pero si la pierdes por causa de mí, la vas a ganar. Hay gloria en el nombre del Señor. Así que en primer lugar, querida iglesia, Dios tiene sus tiempos, Él tiene sus tiempos. Y Él sabe cuándo estamos preparados, Él sabe cuándo nuestras vidas conectan con el plan más amplio. En segundo lugar, la gloria viene de Él. No tenemos que autopromocionarnos, no hizo eso José. En efecto, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que quitarnos de en medio y permitir que sea Dios el que nos llame a seguir la senda del discipulado, que quita la inflamación de la vanagloria y nos prepara para ser revestidos de un peso de gloria real. Y ya voy a ir avanzando al tercer punto. Cuando somos revestidos de la gloria con G mayúscula, no la vanagloria, la gloria con G mayúscula, esa gloria se expresa en nuestras vidas a través de algunas cualidades del carácter. Hay cosas que tú ves en una persona y dices, eso no es vanagloria, eso es gloria. Tú dices, gloria al Señor, hay gloria sobre esa vida. Y hay tres cosas que son evidentes en la vida de José. En primer lugar, la humildad, o lo que hemos llamado en todo este tiempo carácter. Carácter, humildad. Eso es lo primero que José manifiesta cuando está en la presencia del faraón. En segundo lugar, sabiduría. Y voy a hablar de eso también. Y en tercer lugar, servicio. Vale, y me encantan estas tres ideas porque nos muestran la gloria de Dios expresada en la vida de sus hijos, aquellos que caminan con el Cordero Jesús, llevando su cruz y siguiéndole. En primer lugar, José se manifiesta en el estado de gloria, vamos a decirlo así. José se manifiesta como un hombre de carácter, un hombre humilde. Cuando el faraón le preguntó a José si sería capaz de interpretar los sueños, José respondió que no sería él quien lo haría, sino Dios. Y después lo interpretó con exactitud. Versículo 16. Mirad qué maravillosas estas palabras del Hijo de Dios en aquel lugar. En palabras de José, él dice, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora, queridos hermanos, tenemos que considerar quién era la persona con la quien estaba hablando José. José estaba hablando con el hombre más poderoso de toda la tierra, pero no solamente eso. José estaba hablando con el principal de los dioses de Egipto. El faraón era aquel que representaba el poderío de la nación y era un peligro estar en su presencia. Preguntáselo al panadero. Era un peligro. ¿Qué responder cuando el faraón está perplejo? ¿Qué decir en ese lugar? ¿Voy a lograr mantener en alto el nombre de mi Dios delante del Dios más poderoso de la faz de la tierra, del Dios con D minúscula? Esa era la pregunta. Ahora, si José no fuese un hombre de carácter, un hombre humilde, él podría haber tomado dos decisiones. La primera de ellas es venirse arriba, ser un joven engreído y decir, esta es mi oportunidad. Ahora me voy a promocionar, me voy a abrir un pedazo de campo en Egipto. Voy a ser el mano derecha del faraón, le voy a hacer la pelota. Voy a decir lo que se me dé la gana y que sale de mí. Pero ¿qué va? José no fue engreído, pero tampoco fue un miedoso. José no tuvo temor de equivocarse en ese lugar.
José no tuvo temor y se cayó y dijo, bueno, yo no sé, mejor llama a otro, temiendo el reproche de aquel hombre imponente. Delante del hombre más poderoso de la tierra y del Dios más terrible de Egipto, José demostró ser un hombre de carácter. José levantó en alto el nombre del Señor su Dios. Amén. Eso es lo que hizo José. Delante de ese hombre no le temieron las piernas. Tampoco se vino arriba. José fue quien él era, porque él era un hombre ya formado con carácter. Y él levantó en alto el nombre del Señor en aquel lugar. Ahora, querida iglesia, es posible que Dios levante en este lugar a personas estratégicas para estar en lugares claves de la sociedad. La gran mayoría de los creyentes no vamos a estar ahí, no vamos a alcanzar lugares importantes de la sociedad, pero es posible que Dios levante a gente en este lugar para estar en lugares claves de la política, claves de la universidad, claves en el ámbito empresarial y de los negocios. Dios lo hace, Dios levanta a hijos suyos y los pone en los lugares muchas veces de los más altos de la tierra o de la sociedad en la que están. Vuelvo a decir, la mayoría de nosotros, y me incluyo, no vamos a estar ahí y no pasa nada. Pero Dios lo hace como lo hizo con José, como lo hizo con Abraham Kuyper en Holanda, primer ministro, como lo hizo con Wilberforce en Inglaterra, también en medio de la política y al gobierno. Dios tiene gente estratégica y yo estoy orando por eso. Yo estoy orando, Señor, pon gente en lugares claves de esta ciudad. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Para darles más gloria? No, hermanos, ¿qué va? ¿Para darles más gloria? Más gloria tiene el menor de los cristianos en este lugar que el rey de España, porque es un hijo del Altísimo. No es para dar más gloria, eso no es gloria. Es para que en ese lugar puedan mantener el talante, ser personas de carácter y levantar el nombre de su Dios en alto. Querida iglesia, voy a dar un testimonio en este lugar y me da cosa porque no he hablado con Raquel. Espero que ella no se sienta mal de que voy a hacer esto, pero es para la gloria del Señor. Pero ella la han puesto de profesora en la universidad y ella tuvo que escoger qué clase dar. Y ella en ética escogió la clase del aborto. Y allí en la universidad ella puso un vídeo, hermanos, donde habían testimonios poderosos sobre la aberración que hay detrás de eso. Muchos se levantaron en contra, pero varios también sus ojos fueron abiertos. Hermanos, el Señor quiere eso, que seamos gente de carácter, amén. Gente de carácter en ese lugar, en esos lugares, en los lugares más difíciles de la tierra. El Señor había ya capacitado a José para ser un hombre humilde en ese lugar. Pero en segundo lugar, José también se demostró como un hombre sabio, un hombre sabio. Un hombre que conocía la palabra de Dios, que tenía revelación divina. Cuando el faraón tuvo los 2 sueños que tuvo, él mandó a llamar a todos los sabios de Egipto, y aquella era la sociedad más sabia e inteligente de su tiempo, más avanzada. Mandó a llamar a los magos también de Egipto, y ninguno de ellos tenía ni idea de lo que aquello significaba. Y entonces, faraón mandó a llamar al hombre de Dios. Y el hombre de Dios es un hombre que conoce la revelación divina y que tiene palabra de Dios para su tiempo. Y llegado el momento, José sabía lo que Dios estaba hablando y lo que él demandaba de la situación. Queridos, la mayor necesidad de nuestro tiempo y de todos los tiempos, la mayor necesidad de los hombres, de los siervos, de los reyes, de los ricos, de los pobres, de los hebreos, de los egipcios, de los individuos, de las naciones, la mayor necesidad del mundo es que hayan voceros de la palabra de Dios. Gente que conozca su voz, que sepa interpretarla, que la sepa proclamar. Claro, en aquel tiempo vino mediante sueños. Hoy en día tenemos una riqueza muchísimo, infinitamente mayor, porque hoy el Señor nos ha dado su palabra escrita, autoritativa, plena y definitiva en un libro. Y José era un hombre que a su manera y a su tiempo conocía la revelación de Dios, sabía discernir su palabra y sabía interpretarla. A través de su palabra Dios mueve los hilos de la historia, cambia nuestros corazones, nos enseña el camino que debemos andar. Llegada la hora, estaba preparado el hombre, amén. Aquel que había aprendido a oír la palabra del Señor desde la casa de su padre. Yo me imagino a José de pequeñito junto a Raquel y a Jacob, y Jacob contándole, ¿sabes? A tu abuelo el Señor lo llamó y le dio una promesa.
y le empezó a ministrar la palabra a su corazón. Él le dijo que él iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra, que de él vendría un gran pueblo. Y sabes, José, esa promesa ha pasado de tu papá, de tu abuelo a Isaac, de tu bisabuelo a tu abuelo Isaac, y ahora también pasó a mí, que soy tu papá. Y sabes, te voy a contar una historia, José, le dice Jacob. Hubo una ocasión en la que tu bisabuelo fue llamado a hacer algo impresionante, a sacrificar a su hijo Isaac. Pero llegado el momento, el Señor le proveyó de un cordero. Todas esas historias José las sabía. Era un hombre de la palabra seguro y alguien que lograba discernir la revelación de Dios. Y lo hizo mediante los sueños también. Pero lo que me impresiona de José no solamente es que él conocía la palabra de Dios, sabía discernir la revelación divina, sino que también él era un hombre sabio porque él sabía ponerla en práctica. Hermanos, José no solamente interpreta la palabra, no solamente da la interpretación de los sueños, sino que además le aconseja al faraón lo que el faraón tiene que hacer. Eso es impresionante. Hay que tener mucha valentía para hacer eso. En el versículo 33, después de interpretar los sueños, le dice José al faraón: por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Increíble. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. O sea, José, él era un hombre que conocía la palabra, que interpretaba la palabra y que aplicaba la palabra. Amén. Él hacía las 3 cosas. Yo conozco la voz de mi Dios, yo sé interpretar la voz de mi Dios, pero yo sé llevarla a la práctica y sacar fruto de la obediencia. Increíble. Él era un joven sabio, él era un hombre, eso se llama sabiduría. Él no era un académico, él era un hombre sabio. Él no había acumulado solamente conocimiento, él sabía aplicar ese conocimiento para que ese conocimiento pudiese traer salvación y vida eterna. Y eso es lo que Dios hace con aquellos que junto a la palabra viven el quebranto. Hermanos, el Señor no quiere que acumulemos grandes cantidades de conocimiento, solamente Él quiere que acumulemos grandes cantidades de sabiduría. Y para eso, junto a la palabra, tiene que venir el trato de Dios. Y llegado el momento, sabes interpretarla y sabes aplicarla. Hermano, si estás viviendo todavía en casa de Potifar, y creo que hay varias personas aquí que están en ese lugar, o en la prisión, y me dices, ¿cómo puedo aprovechar mi tiempo en estas circunstancias? Bueno, ya te he hablado bastante sobre amar y servir en medio de tus circunstancias. Ahora te voy a añadir otro punto. Lee la palabra, conoce la Escritura, ahonda en ella día y noche. Aprovecha el tiempo de tu quebranto para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que llegado el momento no tengas que decir, madre mía, la hemos liado, no tengo ni idea de qué significa, ¿no? O no sé aplicarla, cómo se aplica a esta realidad. Pero llegado el momento puedes hacer como José y decir, esto significa esto y esto es lo que hay que hacer delante del faraón. Increíble, ¿no es verdad, iglesia? Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor a poder crecer en el conocimiento de la palabra como lo hizo José. Así que en primer lugar José era humilde, en segundo lugar él era sabio porque él conocía la palabra del Señor, él tenía revelación divina, él sabía aplicarla, pero en tercer lugar José continuó siendo un siervo. Podríamos hablar de José como el príncipe siervo, porque él siguió haciendo desde el trono de Faraón exactamente lo que él estaba haciendo en casa de Potifar y en la cárcel. Versículo 47 se nos dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. Y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Querido, José seguía sirviendo. Y si me preguntáis dónde sirvió más, seguramente ha sido en este lugar. Ahora José estaría muchísimo más atareado de lo que estuvo en casa de Potifar, de lo que estuvo en la prisión. Y yo me imagino en este punto José mirando atrás y diciendo, era esto. Por eso el Señor me puso como administrador en la casa de este hombre para enseñarme administración. Era esto, por eso yo tuve que administrar la cárcel. Era esto. El Señor quería que cuando yo llegase a ser príncipe, yo fuese el príncipe siervo.
¿Os suena a alguien el príncipe siervo? A mí me suena a alguien. A mí me suena a alguien que si lo sigo, su gloria debe evidenciarse de esa forma en mi vida. No vamos escalando para reinar, para gobernar, para hacernos un nombre. Vamos escalando para amar cada vez más y servir cada vez más con mayor eficacia y entregarnos cada vez más de una manera plena. Esa es la gloria que viene de Cristo. José aprendió a ser un príncipe siervo y eso es tan bonito. Sea cual sea la posición que Dios te ponga, querido hermano, hermana, Él te pone ahí para servir. Y José lo entendió y lo entendió de manera clara. Así que haciendo un resumen, iglesia, un resumen rápido, estamos meditando en la exaltación de José. Y hemos visto que la exaltación viene en el tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos. En segundo lugar, hemos visto que es Dios el que nos levanta. Él es el que nos exalta. Y en tercer lugar, que hay cualidades, características que acompañan. Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la sabiduría, conocimiento, aplicación de la palabra. Hemos hablado ahora finalmente del servicio. Pero yo quiero ya ir terminando este sermón con la siguiente pregunta. Y creo que es una pregunta que es importante que nos hagamos. ¿Era esta la cumbre más alta en la vida de José? ¿Sería este el lugar más alto al que José llegaría? ¿Ser príncipe de Egipto era la gloria última de este varón? Queridos, poco tiempo más adelante veremos una gloria aún mayor cuando los hermanos lleguen y entonces haya redención y perdón y se exprese el evangelio en toda su gloria. Pero todavía más adelante, poco antes de la muerte de José, Él les va a decir algo bien interesante a sus hermanos. Poco antes de morir, los últimos 2 versículos de Génesis dicen lo siguiente. En Génesis 50:25, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Poco antes de morir, José dijo, mis huesos los quitáis de aquí. Yo no voy a morir en Egipto, porque mi gloria más grande, la mayor, no está en esta tierra, no está en este mundo. Yo quiero que llevéis mis huesos a la tierra de la promesa. Cuando Dios cumpla su promesa y salgáis como nación de este lugar, llevaros mis huesos. Y os imagináis al pueblo de Israel con la cajita, ¿no? O yo qué sé qué era, de los huesos de José. Tenía que ser un espectáculo, hermanos, un testimonio glorioso. El príncipe de Egipto quiere salir de este lugar, porque no tiene su gloria en este lugar. Él quería ir a la tierra de la promesa. Y aún la tierra de la promesa, querida iglesia, apunta a una ciudad más grande. A aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba la ciudad de Dios. José esperaba al último José. José esperaba a Jesucristo. Era en Él que Él tenía su esperanza. Jesús, después de toda su humillación, después de haber vivido como siervo justo, humillado en mansedumbre, Jesucristo, después de morir en la cruz, resucitó y se presentó no en la presencia del faraón, sino en la presencia de Dios, para sentarse en el trono del universo. Y desde allí también el Padre grita, doblad vuestras rodillas. Pero desde aquel lugar, Él es un príncipe siervo que da de comer a las naciones. Jesús da de comer el pan de vida, que es Él mismo. Él mismo es el pan de vida que alimenta el alma. Y querida iglesia, es importante que entendamos este asunto. Tenemos que entender que esa es la gloria que nos espera. Entenderíamos mal la historia de José si pensáramos, Dios me va a quebrantar para después hacerme rico en esta tierra. Dios me va a quebrantar para después hacerme el primer ministro de España, no hacerme el presidente. Algún día llegaré a ser rey. Hermanos, si entiendes así la historia de José, vas por mal camino. O sea, algo de gloria, vanagloria, podemos tener. Y a algunos Dios les dará más que a otros, pero la gran mayoría de nosotros va a morir. Con palo y cuchara, hermano, con una cuchara de palo y una taza de metal, como George Mueller, hombre millonario en Inglaterra, que lo que hizo fue
dar todo su dinero para abrir cientos de orfanatos. Y nadie sabía de dónde venía el dinero. Era de él. Terminó muriendo con una cuchara de palo y una taza de metal. Pero el hombre más rico en la faz de la tierra, porque salvó a cientos de miles de jóvenes y libró a una nación del caos. A una nación que estaba en caos. Querida iglesia, nuestra gloria es la gloria que Jesús nos viene a dar. Es una gloria que no existe en este mundo y que nada en este mundo nos la puede dar. Es la gloria de conocer al Padre y disfrutar de Él para siempre. Esa es nuestra gloria. Y espero que tus ojos estén puestos ahí para vivir plenamente la vida cristiana. Termino con las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3 cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Lucas 9. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está nuestra gloria. Cuando Él se haga presente, entonces nosotros vamos a brillar como la luz del sol. Hasta ahí, hermanos, seguimos perseverando. Oramos.